Buenos días a todos los televidentes del programa Caminos sin Fronteras, que se transmite todos los domingos a través de Niños Cantores Televisión. Hoy con un invitado especial, que es el hermano José Luis Mateo, quien está al frente de la Fundación María Camino a Jesús y que estuvo también muy ligado a la organización del evento que acaba de recién finalizar, que es la gran fiesta de la Divina Misericordia. José Luis, bienvenido, felicitaciones por toda esa labor que hicieron, encomiable, desinteresada. ¿Cómo estuvo esa fiesta de la Divina Misericordia? Muchas gracias por la invitación, por permitirnos compartir las impresiones y las alegrías que vivimos en ese día. Gracias a Dios, la concurrencia, yo creo que quedó evidenciada en todos los medios impresos de nuestra región. Fue una multitudinaria celebración de la misericordia de Dios, de un río humano de devoción, de amor, de vivencia, de fe, que nos congregamos para orar, para dar gracias, para suplicar y para celebrar la fe. Yo creo que en la participación, el esfuerzo, la entrega de todo el equipo de voluntarios, que fueron más de 800 en las distintas comisiones y en las distintas tareas, nos ayudaron a que el evento organizacionalmente tuviera el éxito que tuvo, pero evidentemente quien acompaña y anima toda esta labor es el Señor, de la mano de su Madre, que nos conduce y nos ayuda a allanar ese camino para el encuentro con Él. Claro. ¿Cómo observaste la respuesta de la gente? Mira, nosotros hemos ido recogiendo impresiones, conclusiones, comentarios de la gente, y bueno, tenemos muchas amistades que se mueven en distintos círculos, ¿no? Lo que nos ha impresionado es que en medio de esa multitud, que algunos estimaron entre 50 y 70 mil personas, el espíritu era el mismo, un espíritu de gozo, de alegría, a pesar del calor, a pesar de la inclemencia de nuestro clima. La alegría y el gozo y la vivencia de una presencia de un Dios que nos acompaña y que nos convoca es el común denominador. Es decir, es una procesión que en algunos tramos tuvimos acompañamiento espiritual porque teníamos varias camionetas y camiones de sonido con sacerdotes que iban animando y iban orando, pero en otros tramos no. Pero lo que hemos recogido es que el espíritu que se vivió en ese día fue un espíritu de alegría, de regocijo, de fe, de encuentro con Dios y de encuentro con los hermanos. Porque como nos decía una de las personas que nos ayudó en la parte de seguridad, él estaba impresionado que en un evento tan masivo no hubiésemos tenido ningún tipo de inconveniente. Que con un equipo de seguridad muy limitado pudiésemos haber tenido un éxito como el que se tuvo, y eso lo que demuestra es que los que fuimos a caminar ese día fuimos en espíritu de oración, de reverencia, de encuentro con Dios, y eso es a mí lo que más me impresiona, porque para que una masa como la que caminó ese día tenga esa vivencia, solamente podemos atribuírsela al Espíritu de Dios. Solamente Dios pudo haber obrado de la manera que obró ese día, a pesar de los inconvenientes del clima, a pesar del cansancio o a pesar de la falta de sonido en algunos sectores. El común denominador de la gente es la alegría y el gozo de un encuentro de fe, de un encuentro con un Dios vivo que nos acompaña y camina a nuestro lado. ¿Qué tipo de manifestaciones crees tú que valen la pena ser reseñadas? Porque ha habido manifestaciones de todo tipo, ¿no? O sea, de expresiones de la fe, en forma como cada quien pues la siente, ¿no? Y la percibe. Mire, yo creo que por un lado la espontaneidad de la gente. Muchas personas me decían, ya quisieran muchos políticos, líderes políticos, tener el arrastre que tuvo Jesús de la misericordia ese día. Y es que las comunidades se organizan para venir a caminar. Tuvimos dos módulos para recoger testimonios, y el común denominador también de esto es el agradecimiento. El agradecimiento por favores recibidos, por curaciones, por milagros, por conversiones, por un sinnúmero, y tú ves ahí desde una madre que da gracias por haber pedido un trabajo para su hijo, hasta familiares que dan gracias por una curación milagrosa. Hay muchos casos, por ejemplo, registrados de cáncer, donde la gente le da gracias a Jesús de la misericordia por su curación.
Y lo otro que me parece que es muy hermoso rescatar es la participación masiva de la juventud. Muchos jóvenes muy alegres le imprimieron una alegría muy especial a la fiesta, y eso nos da una esperanza. Es decir, no solamente ese concepto que a veces que hay, que las personas mayores se involucran en cuestiones de fe, sino que aquí había un surtido desde niños de meses hasta adultos. Con nosotros caminó una señora de 71 años, hizo toda la procesión tomada la mano de su nieta de 7 años. Entonces ahí como que se abre el abanico, ¿no?, de la variedad. Personas enfermas en sillas de ruedas, niños en coches en la parte posterior de la procesión, una cuestión bellísima. Y lo otro que vale la pena rescatar es que en el horario que se dedicó a las confesiones, que fue de 2 a 7 de la noche, se confesaron más de 800 personas. Entonces es una renovación espiritual que solamente puede ser atribuida a la gracia de Dios en ese día de misericordia. Realmente, o sea, realmente es algo espectacular, o sea, en una, en una fecha de grandes bendiciones, ¿no? Porque viste que el Señor derrama su misericordia e invita a que todo el mundo se participe. Por eso quisimos hacer este programa para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de participar, de disfrutar, por alguna razón, pues que no sabemos cuáles son, pues que tengan la oportunidad de disfrutar de algunas escenas. Por eso que en el programa vamos a incluir algunos aspectos, por lo menos un extracto de la coronilla de la misericordia, algunas gráficas de todas las cosas que pasaron, algunos testimonios de personas. Vamos a ir a unos compromisos del canal y ya regresamos pues con esta interesante entrevista y conversación con nuestro hermano José Luis Mateo. La hermana Mirna, que nos va a dar un testimonio de un milagro que le hizo el Señor a su abuela. ¿Cómo es, Mirna? Sí, muy buenas tardes. Gracias a Jesús de la Divina Misericordia. Hoy por hoy tengo otra vez a mi abuela con nosotros. El año pasado la habían desahuciado con una insuficiencia cardíaca. Ella presentó derrame pleural. Ya no respiraba bien, su corazón ya no estaba bombeando el oxígeno para el cerebro. Y bueno, el cardiólogo nos dijo que lamentablemente no la lleváramos para la casa porque ya no había nada que hacer. Yo me aferré mucho a Jesús de la Divina Misericordia y le doy infinitamente gracias porque el doctor quedó bastante sorprendido cuando la llevamos otra vez a consulta y ya hace un año de esto y ella está bastante bien. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Aleluya. Amén. Gloria a Dios por este milagro espectacular de Jesús de la Misericordia, que no se deja ganar en generosidad. Él siempre está donde está su pueblo, pidiendo, clamando. Ahí está Él. ¿Cómo está esta gente? Que hay más de 20.000 personas en este momento, a las 2:30, antes de arrancar la procesión. Ya venimos y seguimos con los testimonios. Continuamos pues con esta interesante entrevista con el hermano José Luis Mateo, quien está al frente de la organización de la gran fiesta de la Divina Misericordia que recién finalizó el domingo pasado. Lo que estuvimos allí, nos percatamos, José Luis, que hubo algunas personas, como era una hora donde había mucho calor, ¿no? Hay personas más sensibles a ese tipo al calor, otros no lo soportan con más facilidad y otros no. Y vimos algunas personas que tuvieron que ser auxiliadas, ¿no?, por la Cruz Roja. Afortunadamente allá había ambulancias y tal. Y entonces, pensando en las soluciones, ¿no?, alguien me decía, no, pudiera ser la posibilidad de lanzar un rocío, ¿no? O sea, los bomberos pudiera ser que ellos pudieran como para refrescar, ¿no? ¿Qué han pensado al respecto? Sí, bueno, gracias a Dios contamos con la asistencia de ambulancias, de equipos de Cruz Roja, de bomberos, y esto es algo que se repite todos los años. Por eso la decisión de sacar la hora santa del templo, porque era mucho más difícil, porque igual hacía el mismo calor, eran la misma cantidad de personas apretujadas y las condiciones eran muy inseguras. Evidentemente la Fundación está trabajando en las medidas o la forma y empezamos a planificar la fiesta del próximo año, tomando en cuenta lo que ocurrió este año.
y estamos tratando de buscar las medidas para implementarlas de manera de minimizar este tipo de eventos. Claro. Pero allí es muy importante que la gente también ponga de su parte. Es decir, tenemos que hacer todo un proceso de aprendizaje, de concientización de todo el pueblo, porque bueno, por mucho que nosotros organicemos o preparemos, si el pueblo o la feligresía no colabora, pues se nos hace un poco más difícil. Claro. Entonces, pero eso se está previendo para el próximo año. Ya tenemos algunas ideas por allí que vamos a empezar a trabajar desde ahora para poder brindar más espacio, más amplitud y evitar este tipo de eventos. Ok, de acuerdo a los testimonios, hay mucha gente que la mueve, ¿no? Ir al evento para, como tú decías, para pagar una promesa, y entonces participa en una forma todos los años. Hay otros que van, vamos a decir, ofreciendo un sacrificio en aras de alcanzar algún objetivo, algún favor, alguna ayuda del Señor. Y otros, vamos a decir, tienen, como decir, otras motivaciones, ¿no? De acuerdo a lo que tú has visto, ¿qué es lo que mueve a la gente pues, a incorporarse, a participar tan efusivamente? Porque esto es cada vez más numeroso, ¿no? Yo creo que el principal motor es que la gran mayoría de las personas hemos podido darnos cuenta y experimentar a un Jesús vivo. Yo en todo el proceso de preparación y otros miembros de fundación, cada vez que íbamos a una institución, a un organismo, a buscar alguna ayuda, a solicitar algún trámite, era curioso porque salían testimonios de todas partes, inclusive en muchos de los medios impresos. Este año nosotros les proporcionamos una lista de personas que habían recibido favores y milagros, y me decían, sí, pero es que aquí mismo tenemos una multitud de milagros de gente que trabaja con nosotros. De hecho, una de las periodistas que nos atendió con mucho cariño, después de nosotros hablar mucho con ella, nos dice, es que yo soy un milagro de Jesús de la Misericordia también. Entonces, yo creo que la gente ha descubierto en Jesús de la Misericordia a ese Cristo resucitado que actúa, que nos escucha, que es cercano, hasta las cosas más triviales que a veces uno dice, mi alma, ¿quién le para eso? Pues hasta las cosas más sencillas, Jesús se hace presente. Y te voy a poner un ejemplo. En una ocasión fuimos a un organismo público porque nos iban a dar un aporte para sufragar los gastos de la fiesta. Eso fue el año pasado. Y cuando está la muchacha elaborando el cheque, empiezan a hablar dos de las personas que están en la oficina delante de mí, y una le dice a la otra, ¿y tú nunca has ido para la fiesta? No, yo nunca he ido. Le dice, pues yo sí fui. Me invitó una amiga y ese sí cumple lo que uno le pide. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Dice, bueno, la familia de mi novio no me quería, me rechazaba, la suegra, los hermanos, todo el mundo. Y mi amiga me dijo, ¿por qué no vienes a caminar y pídele a Jesús de la Misericordia que cambie sus corazones? La muchacha fue, hizo su procesión, y ella dice, a la semana siguiente estaba mi suegra invitándome a comer a su casa. Ay, gloria al Señor. Entonces, hasta las cosas más sencillas y cotidianas, Dios nos demuestra su amor. Y en esta fiesta de la misericordia, que es una fiesta que el mismo Señor quiso instituir, y que fue ratificada por la jerarquía de la iglesia, la gente se consigue con ese Cristo resucitado que estamos celebrando todavía. Es el mismo Señor, es el mismo Jesús, pero de una manera especial que nos muestra su amor y misericordia, su ternura hacia cada uno de nosotros. Y esa vivencia de fe es lo que mueve a la gente a caminar, a dar gracias, a pedir, a servir, porque además tenemos experiencias del voluntariado que nos ha acompañado durante años, y el común denominador dice, una vez que vas a la fiesta de la misericordia, no puedes dejar de ir. Y los muchachos sirven con alegría, y a pesar de que se presentan situaciones difíciles, porque no todo el mundo pues tiene la misma paciencia ni la misma visión, y a veces se les agrede, se les amenaza. Por ejemplo, el cordón que custodiaba la carroza, que eran muchachos de la asociación Scout y muchachas del colegio Mater Salvatori, pues cualquier cantidad de cosas les dijo muchas personas, pero sin embargo, conscientes de que su misión es servir a Dios en ese evento, siguen llenos de gozo y con deseo de seguir sirviendo. Correcto, o sea que
Fíjense ustedes cómo realmente, o sea, Jesús resucitado está haciendo maravillas en nuestro pueblo. Estamos en una época donde la misericordia se está derramando como nunca, en gran escala. O sea, a todos los niveles se está derramando el amor de Dios, se está derramando la misericordia. Continuamos, vamos y regresamos inmediatamente con estas importantes orientaciones y explicaciones y disertaciones acerca de la gran fiesta que acaba de finalizar de la Divina Misericordia. La hermana Diana, que nos va a dar aquí un testimonio de lo que ha hecho el Señor en su vida. Bueno, yo tuve una revelación en sueños de este evento. Yo nunca había asistido a él, tuve ese sueño, tenía en ese momento una amiga muy enferma, tenía un tumor muy feo en el hígado y ella estaba muy triste y ella no se lo había dicho a nadie ni a su familia. Yo tuve ese sueño y le dije, mira, yo vi esto, se me apareció alguien en la iglesia de la Chinita, hice un recorrido a pie, descalza en el sueño y bueno, y de allí para adelante me enteré que era esto. Luego cuando vengo veo que el recorrido que yo soñé era este recorrido y desde entonces mi amiga se mejoró y yo todos los años vengo acá, no solamente por ese milagro que recibí, sino por el milagro de la fe, que eso me llenó a mí muchísimo y para mí este es el día más especial del año. Bueno, aquí tenemos dos milagros, el de la hermana Diana, que tuvo en su vida una transformación, un encuentro, una experiencia personal profunda con el Señor, quedó enamorada de Jesús la Misericordia y todos los años está aquí con nosotros, aparte de la sanación, del milagro que el Señor le hizo a su amiga. Gracias. Y todos los años se pide un milagro nuevo, siempre. Sí. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Seguimos entonces con los testimonios de la gente que está aquí fervorosamente viviendo esta fiesta, gran fiesta de la Divina Misericordia. Continuamos pues con estas interesantes conversaciones con el hermano José Luis Mateo, que estuvo al frente de la organización de la gran fiesta de la Divina Misericordia y que nos comentaba José Luis en el receso entre un programa, entre un segmento y otro, sobre un milagro que para ti fue espectacular, que te refería el hermano Pablo, que estuvo pues en el video de la Bella Señora, ¿verdad? Creo que sí, eso fue el año pasado. Nos comenta Pablo, nuestro amigo, que él no pudo entrar a la hora santa, había tanta gente que estaba afuera también. Y en medio del gentío se da cuenta que un amigo suyo de toda la vida está en la procesión. Y él se sorprende porque dice, ¿qué hace este hombre aquí? Si este hombre era un parrandero, o sea, todo lo opuesto a lo que puede ser un católico o un cristiano. Y le pregunta, ¿qué haces tú aquí? Y le dice, bueno, yo tengo que contarte que mi hija estaba enferma, tenía leucemia, estaba en fase terminal y mi esposa y yo estábamos buscando un medicamento que no encontrábamos. Cuando ellos dicen que ven el afiche de invitación a la fiesta y deciden ir a pedirle a Jesús la misericordia. Se van los dos a la fiesta, hacen su hora santa, el Señor dice que lloró muchísimo pidiéndole a Jesús de la misericordia y a cierto punto de la procesión la esposa le dice, no, yo mejor me voy a estar con la niña y él le dice, yo me voy a quedar. Bueno, milagrosamente la niña fue curada de leucemia. Entonces él le decía a Pablo, esto ha cambiado mi vida, me ha dado vida nueva y mientras yo tenga vida vendré a caminar y agradecer a Jesús la misericordia de haber salvado a mi hija y salvado a su familia también, porque hubo no solamente una sanación física sino una renovación también espiritual para toda su familia. Fíjense ustedes cómo se derrama la misericordia en gran escala, porque el amor de Dios no tiene límite. Y hay algo que, por ejemplo, claro, indudablemente que nosotros, los seres humanos, por nuestras necesidades comunes, los problemas que tenemos que enfrentar día a día, porque la vida es así, la vida nos presenta por delante todos los días. Salimos de un problema y vienen otros, porque es como un desfile de problemas, ¿no? Y el Señor nos acompaña en ese proceso en la medida que le pidamos ayuda. Él está presto con los brazos abiertos, bueno, tú lo sabes mejor que muchos, ¿no? Y fíjense cómo se manifiesta el Señor.
Ahí están, por ejemplo, las indulgencias plenarias, que es un regalo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Invisible, pero que tiene una importancia trascendente. Por ejemplo, el hecho de que la persona sea beneficiada, de que sea exonerada del pago de las culpas, ¿verdad? No solamente del perdón, sino también de las consecuencias del pecado, ¿no? Cuando hacíamos referencia en el programa anterior, que si una persona rompe la ventana, bueno, tiene que asumir su responsabilidad, porque aunque sea accidentalmente, pues tiene que cubrir el daño, ¿no? Es algo parecido. Por eso Dios creó el purgatorio, ¿no? Que gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces, ¿qué invitación le haces tú a la gente para que el año que viene, o sea, para que continúe, pues? Sí, pues yo no esperaría hasta el año que viene. Yo les invito a seguir muy de cerca la vivencia. Jesús le habla a Sor Faustina de la fuente de la vida, la fuente de la gracia, que son los sacramentos. Y aunque el Día de la Misericordia evidentemente es un día extraordinario y especial, esas gracias podemos recibirlas cotidianamente. Podemos recibirla cada domingo en la Eucaristía, podemos recibirla en la confesión y en la transformación también de nuestra vida, porque no basta con tener una devoción, sino que nuestra vida debe encarnar esa misericordia. El arzobispo lo decía en la homilía de ese día. Es necesario encarnar esa misericordia, vivirla. Y eso mismo le dice a Santa Faustina: exijo de ti obras de misericordia. No puedes excusarte, ni puedes exonerarte. Te pido que obres la misericordia con tu hermano. Y le habla de 3 formas de ejercer la misericordia: la palabra, la oración y la acción. Dice que a veces no podemos actuar en ciertas situaciones, pero podemos orar. O a veces no podemos hacer otra cosa que dar un consejo, hablar, no callar. Y dice el Señor: si no puedes ni obrar, ni puedes hablar, siempre puedes orar. Entonces es una manera de ejercer la misericordia activa hacia el prójimo. Y Él dice: exijo de ti obras de misericordia que surjan del amor a mí. Entonces la misericordia no solamente debemos vivirla el día de la fiesta, sino durante cada día de nuestra vida, comenzando con los más cercanos: mi esposa, mis hijos, mi suegro, mis padres, mi círculo más cercano, y de ahí irradiarlo hacia nuestros lugares de trabajo, hacia nuestros grupos de apostolado, hacia nuestra iglesia, hacia cada ámbito. Y que si nosotros permitimos al Señor que nos llene de su misericordia, por ende nosotros debemos ser misericordiosos. Entonces yo los invito a estar atentos, que nos acompañen todos los días a las 3 de la tarde a rezar la coronilla. Y si no pueden hacerlo a las 3, en cualquier momento del día, orar, encontrarse con el Señor de la Misericordia. Y este año estar muy atentos, porque vamos a estar teniendo distintas actividades que vamos a planificar desde la Fundación. Ya para el mes de octubre, el 5 de octubre, tendremos la fiesta de Santa Faustina en la Iglesia de la Consolación, pero que esa tenemos que empezar a preparar ahora. Será algo más pequeño, pero tendremos ahí la reliquia y bueno, estaremos honrando a esta gran santa de don de Dios para nuestra iglesia. Claro. Hay una referencia en el libro, en el diario de Sor Faustina, donde ella comenta que cuando Jesús se le presentó y estaba, ella dice que, antes de presentársele, ella dice que ella vio un ángel que venía a aplicar justicia, ¿no? en la tierra. Y entonces en eso Jesús le muestra el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, y le dice que la haga, ¿no? Piensa usted, el mismo Dios, o sea, en ese momento aplicando justicia, pero a la vez anteponiendo la misericordia a la justicia, y le da la contrapartida, ¿no? O la solución para ese problema que venía, que era la aplicación de la justicia, que nos merecida, pues, por nuestros errores. Entonces, ella dice que en la medida que ella arranca con la coronilla, que decía: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ella empezó a ver que el ángel se debilitaba. Y llegó un momento que prácticamente se paralizó. Entonces, fíjense usted la eficacia y la fuerza que tiene esa coronilla. Al regreso, nos gustaría que nos hablaras un poco del poder, del accionar de Dios allí a través de
esa coronilla que se transmite todos los días a las 3 de la tarde a través de Niños Cantores Televisión y otros medios de comunicación. El testimonio de ella está buscando una ayuda del Señor y por eso está aquí presente. ¿Qué nos dice, hermana Edith? ¿Por qué vino aquí? Bueno, estoy aquí en presencia de esta congregación tan grande de gente buscando apoyo en Jesús de la Misericordia. Estoy pidiéndole un milagro que espero que me lo conceda. Tengo toda la fe del mundo en que sí va a ser. Y estoy aquí con toda la fe del mundo porque estoy plenamente segura que Él me va a conceder lo que yo le estoy pidiendo. Amén. Que dice en la palabra de Dios que no existe, dice el Señor en la palabra, que busquen a ver en la historia de la humanidad, si hay una sola persona que haya confiado en Dios, ella ha quedado defraudada. Y si lo consiguen, me lo buscan y me lo muestran. No existe. Ni existirá tampoco alguien que haya confiado en Dios y que haya sido defraudado. Así que de antemano estamos seguros en el nombre de Jesús que todas sus expectativas suyas, su familia se van a cumplir para la gloria del Señor. Que Dios lo bendiga y que ojalá pues, que nuestra madre también nos eche una manito ahí en esa petición. Gracias. Seguimos entonces con los testimonios de la gente hermosa y bella que está congregada en este momento en la consolación, esperando pues incorporarse a la procesión, vivir la hora santa y después incorporarse a la procesión que va a culminar con la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Acabamos de escuchar la decena de la coronilla de la Divina Misericordia, San Luis, y estábamos hablando en el segmento anterior sobre eso, las bondades, el gran regalo que representa esta oración o esta coronilla que el Señor nos regaló. ¿Nos puede hablar un poco de eso, de los propósitos del Señor? Pues? Jesús le manifiesta a Santa Faustina que de una manera particular quiere que se honre la hora de su muerte. Y le dice de manera muy clara que son las 3 de la tarde, todo lo que pidas en esa hora te será concedido. Él también le enseña la coronilla, como decía anteriormente, en las circunstancias especialmente descritas por Santa Faustina en su diario. En realidad son muchas las personas de las que hemos escuchado que sumiéndose en oración en esa hora pues han alcanzado grandes gracias. ¿Quiere decir que solamente podemos rezar la coronilla a las 3 de la tarde? No. De hecho, el mismo Señor le dice a Santa Faustina, cuando le pide que adore su misericordia a las 3 de la tarde, dice, si no puedes entrar a la capilla, donde estés, recógete y haz oración. Y si no puedes recogerte por un rato a hacer oración, aunque sea di una ejaculatoria. Pero ten en cuenta, entonces cada quien en su trabajo, donde esté a las 3 de la tarde, una pequeña ejaculatoria en honor a Jesús de la Misericordia, adorando su pasión, adorando su misericordia, y es válida, o sea, la intención de corazón. De hecho, Santa Teresa decía que la oración perfecta no consistía en hablar mucho, sino en amar mucho. Que
que fuera una comunicación de amor. Entonces, a veces no es necesario que sea una oración tan larga, pero hecha con el corazón, que es lo que importa. La coronilla de la misericordia, evidentemente, es un don especial de esta devoción. De hecho, hay un sacerdote que se encargó de estudiar los escritos de Santa Faustina y resumió como nuevas formas de la misericordia, de devoción a la misericordia, 5 aspectos fundamentales. La imagen, que el Señor mismo le pidió a Santa Faustina se pintara y se venerara y que se bendijera de manera especial el Día de la Misericordia, donde Él la ofrece como un vaso a la humanidad para venerar y adorar la misericordia de Dios, no adorar la imagen, sino venerar la misericordia de Dios. Con la firma, Jesús, en ti confío. Dice el Señor que el alma que confía infinitamente, alcanzará grandes gracias. Porque es como un niño que confía plenamente en su madre, sabe que no va a ser defraudado, mucho menos el Señor. Entonces la imagen, el rezo de la coronilla, es una forma de devoción. Las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, la gran fiesta de la misericordia que acabamos de celebrar, y también el compromiso con la difusión de esta devoción, a la cual el Señor asocia una serie de promesas espectaculares. Dice: el alma que propaga mi misericordia, yo mismo lo protegeré como una madre cariñosa protege a su hijo recién nacido, porque todos sus asuntos son míos. Entonces, en realidad es un don precioso, y uno, cuando mira un poco más allá de nuestra frontera, ve que esta devoción se ha extendido de una manera extraordinaria. Y en la procesión hubo alguien que hizo un comentario muy bonito. Decía: es que a mí esta fiesta me gusta porque aquí todos los pecadores tenemos oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Muchas veces hay personas, solamente Dios sabe, y la persona que lo vive, que cargan cruces muy pesadas, que cuando nosotros los vemos, a veces tendemos a juzgarlos o a estigmatizarlos, pero no sabemos lo que esa persona vive o por qué circunstancias llegó a hacer lo que es en este momento. Pero Dios sí que lo sabe. Y yo creo que lo hermoso de esta devoción se resume cuando Jesús dice: mientras mayor es el pecador, más derecho tiene mi misericordia, porque no quiero condenarlos, sino salvarles. Sí. Entonces, la coronilla evidentemente es una forma de devoción que nos ayuda a sumergirnos en esa pasión del Señor, en esa misericordia, apelar a su misericordia y estar seguros, confiados en que el Señor no solamente nos está escuchando para darnos lo que necesitamos en un momento determinado o puntual, sino para abrazarnos, para sanar nuestras heridas, para levantarnos y para decirnos que nos ama. Yo pude ver personas en la procesión que a veces sé que se pueden sentir excluidas de la iglesia por su propia condición, y vi muchas personas conmovidas, llorando de gozo de sentir el amor misericordioso de Dios a través de esta fiesta. Qué bueno. Entonces, eso es lo hermoso, que es el mensaje del amor de un Padre que es misericordia, que nos ama infinitamente y que desea nuestro bien, que además nos entiende, porque eso es otra cosa. No es que estemos justificando el pecado, y como se dice, no hay que odiar al pecador, hay que ir contra el pecado, pero no contra el pecador. El pecador al final es el objeto de la redención. O sea, todos somos pecadores y Dios quiere redimirnos y nos ha redimido en la cruz. Entonces, esto es lo bonito de esta devoción, que hay cabida para todo el mundo y que Dios quiere que sepamos que no importa cuál sea nuestra condición, nos ama y desea nuestro bien. Esto nos debe llevar a nosotros y a ti, hermano, que nos estás escuchando, a entender que definitivamente el corazón de Dios es tan inmenso. O sea, que realmente no nos queda más que abrirnos, confiar en ese amor, en esa misericordia que Dios quiere derramar. La misericordia es aquella actitud que está referida a, vamos a decir, a tenderle la mano a aquella persona que a lo mejor por sus propios medios no es capaz de ayudarse a sí misma.
nosotros tenemos que aceptar que dependemos de la ayuda de Dios. Y si somos humildes, ¿verdad? Entonces debemos abrirnos para que el Señor nos ayude, nos favorezca, nos bendiga con todo su amor y su misericordia. Ya regresamos entonces con esta interesante entrevista con el hermano José Luis Mateo. Realmente estamos muy contentos, muy agradecidos también del Señor, ¿no? Por esta gran fiesta de la Divina Misericordia, por todas las bendiciones pues, que Dios quiere y derrama pues, a través de él. Y la invitación es para que abramos el corazón, y en vez de, hay muchos que lamentablemente pues, atacan este tipo de iniciativas, indudablemente sabemos que por error, pues. Pero los invitamos a que abran el corazón, que entiendan que en el amor de Dios todos tenemos cabida. Muchas veces nosotros solamente circunscribimos el amor de Dios al ámbito de la persona, egoístamente, o de pronto al ámbito de la familia, o al ámbito de nuestra iglesia. Tenemos que ir más allá. Dios rebasa todos esos límites. El amor de Dios no tiene límites, ¿verdad? Es infinito. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, es que es así, o sea, todos somos hijos de Dios y indiferentemente de lo que seamos o profesemos, Dios nos ama de manera incondicional. Eso a veces es un concepto que nos cuesta mucho entender, la incondicionalidad del amor. Porque desde pequeños nos han dicho, si no te portas bien, el niño Jesús no te va a traer regalos. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Y vamos condicionando el amor de Dios a nuestro comportamiento, y eso no es así. Dios es único, es el que es, como le dijo a Moisés, yo soy el que soy, es inmutable. Y Dios no se rige por nuestro comportamiento, porque Él es Dios. Entonces, aquí hay un concepto que a veces cuesta entender. Dios nos ama, seamos buenos o seamos malos, nos portemos bien o nos portemos mal, igualito nos ama. ¿O es que acaso alguna madre de las que nos está escuchando puede decir que deja de amar a un hijo suyo porque hay algo malo? No lo hace. Uno ve a veces a las madres cuando hay revueltas carcelarias y ve a las madres y dice, sí, mi hijo se equivocó, pero es mi hijo, y lo defiende y lo protege y lucha por sus derechos. Pues cuánto más Dios, que conoce nuestra intimidad, nuestra interioridad. Es decir, Dios está muy por encima, y es un concepto que es tan amplio que a veces en esta mente tan limitada cuesta comprenderlo. Igual que, por ejemplo, perdona que te ataje, que todo a los ojos de Dios, o sea, Dios no hace cosas mal fabricadas. Él nos hizo a nosotros perfectos en el sentido de que todas las personas, todos, son valiosos a los ojos de Dios y también son valiosos a los ojos humanos. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces tratamos de golpear la autoestima del hermano? No puede ser, porque eso es una manifestación de maldad. Hay un testimonio de una señora que en una ocasión, devota del Niño Jesús, del Divino Niño de Bogotá, le vive diciendo, ay, Divino Niño, ¿quién te viera, quién te tocara, quién te besara? Y vivía en ese plan, ¿no? Y dice que un día estaba comiendo un helado y vino un niñito a pedirle que le diera, un niñito de la calle. Y él se le negó. Y otro día está en oración y dice, ay, Señor, ¿quién te viera, quién te tocara? Y sintió una voz que le dijo, tú me quieres ver, me quieres tocar, me quieres besar, y me negaste un helado. Entonces, también es aprender del mismo evangelio donde el Señor dice, todo aquello que hagan con estos mis pequeños, conmigo lo están haciendo. Que nos cuesta cambiarnos el cassette de que Dios nos va a oír porque seamos mejores o peores. Es difícil porque lamentablemente en nuestra sociedad el concepto del amor está muy deteriorado. A veces creemos que el amor es lo que se ve en las novelas, o que el amor es un sentimiento porque hoy te siento y mañana no te siento, entonces se me acabó el amor. Y el amor no es así. O sea, el amor real, nosotros humanos debemos vivirlo como una decisión. Yo tomo la decisión de amar. Y dicen que Madre Teresa de Calcuta
todos los días, a pesar de todo lo que hacía, lo primero para ella era la oración. Y decía ella, sin la oración, sin la Eucaristía, no somos capaces de hacer nada. Entonces, esto es interesante porque ese mismo amor que Dios profesa por nosotros, lo profesa independientemente de que si estamos en la iglesia o si estamos afuera. Si formamos parte de la iglesia católica o formamos parte de otra iglesia, inclusive de otras religiones. Porque es el mismo Dios Padre Creador de todo lo que existe. Entonces, esto es una cosa interesante, es decir, darnos cuenta de que el amor de Dios es incondicional. Y aquí tenemos que aprender los padres, los abuelos, los tíos, los mayores, por lo menos a cambiar ese cinte de si no te portas bien, el niño Jesús no te va a traer nada. Una vez un niño, el hijo de una amiga, esta amiga mía fue trabajando toda esta parte con su hijo, con sus hijos, y el varón era un poquito inquieto y se estaba portando, y una vez una tía le dijo, mira, Juan, pórtate bien, porque si no el niño Jesús no te va a traer nada. Y el niño, que ya tenía una experiencia, una vivencia con su madre, se voltea y le dice, el niño Jesús me va a traer lo que yo le pida, porque Él me ama. ¿Dejó a la señora, mira? Entonces esto es importante, o sea, a veces las palabras deforman las realidades. Es importante cuidar el lenguaje. Entonces, tenemos que aprender a ver ese rostro de Dios amor, que está por encima de nuestra debilidad, por encima de nuestra miseria, y que quiere en todo momento es rescatarnos. Le dice Jesús a Sor Faustina, vi la humanidad sufriente, que no deseo condenarla, sino abrazarla y sanar sus heridas. Sí, realmente eso nos debe llevar a nosotros a ver al hermano con ojos de misericordia, con compasión. Y también entender que nosotros los que estamos aquí, porque hemos recibido una ayuda por misericordia de Dios, no porque no tuviéramos ningún mérito, fuimos bendecidos, beneficiados con una ayuda especial en el sentido de que estamos con Él, estamos trabajando para Él, etc. Nosotros debemos entender que eso es lo que implica para nosotros. No es que es un privilegio especial, porque sí lo es, sino más bien debemos tomarlo como una gran responsabilidad, porque prácticamente debemos sentirnos agradecidos y comprometidos con el Señor para hacerle ver a los demás, a nuestros hermanos, que realmente el amor de Dios es para todos, o sea, está abierto para todos, y debemos aceptarnos unos a otros, debemos amarnos unos a otros y amarnos a pesar de las discrepancias, porque no puede ser que yo amo a alguien si piensa como yo, pero si piensa diferente, entonces ya le tengo odio. ¿Qué clase de amor es ese? No puede ser. Entonces, ¿cuál es la invitación que tú le haces a la gente? Y también esas palabras que nos manifestabas de agradecimiento también para todas esas personas, instituciones que participaron. Sí, yo en primer lugar decirles que todos estamos llamados a ser apóstoles y servidores de la misericordia. Si en nuestra sociedad se vive la misericordia en cada ámbito, imagínense ustedes los servidores públicos, los doctores, los enfermeros, los maestros. Si somos capaces de vivir la misericordia, tendríamos una sociedad mucho más justa, mucho más armónica y mucho más acorde al plan de Dios. Claro. Y en segundo lugar, pues agradecer a la inmensa cantidad de voluntarios sin cuyo apoyo no hubiésemos podido llevar adelante esta inmensa labor, a los benefactores, que tenemos una lista interminable de personas que además son benefactores porque están agradeciendo a Dios que ha obrado maravillas en su familia o en su vida personal. Agradecer a nuestros hermanos de los medios de comunicación que nos han apoyado de una manera incondicional, que han dado una cobertura extraordinaria a esta excelente noticia. Estamos acostumbrados a ver malas noticias a cada rato, pues ha sido como un destello de luz y esperanza. Pues agradecer a todos los sacerdotes que nos acompañaron en confesiones, que nos apoyaron en sus iglesias, que bueno, que sería interminable una lista, si no puedo nombrar a nadie porque es imposible hacerlo, porque son muchas las personas que, habiendo recibido la misericordia de Dios, este año dieron y extendieron su mano para servir. Así que a todos, que Dios les bendiga, que les multiplique en bendiciones espirituales y temporales, y que les fortalezca para seguir sirviéndole y propagando su misericordia a todos nuestros hermanos. Entonces el modo final es para que vivamos su misericordia y construyamos fraternidad, ¿verdad? Bueno, gracias a todos los televidentes y nos vemos en otra oportunidad.